La inflación ha sido uno de los grandes protagonistas de la economía española y europea en los últimos 4 años. Hablamos de que en julio de 2022 esta llegó a rozar el 11%, tasas que no se veían desde los años 80. Largos y extensos han sido los debates sobre las causas de esta subida de precios. Hubo quienes acusaban a la política monetaria del Banco Central Europeo como el gran responsable de esta, y otros decían que esto era culpa de las secuelas que dejó la crisis del coronavirus en el comercio y la crisis energética generada por la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero hay una tercera posición, una que se defiende desde el gobierno de España. Es más, este tema salió hace unos días en un debate. Culpan a los empresarios de la subida de la inflación. Dicen que las empresas son las responsables de esta subida de precios debido a la gran avaricia que tienen estos. Dicen que los beneficios están subiendo más que los salarios y se están aprovechando de esta coyuntura. Con ello se quiere justificar el poner mayores impuestos a estas empresas para que compensen de alguna forma este daño que están haciendo. El 25 de enero se propuso crear un impuesto inteligente. Literalmente lo han llamado así. Intenté grabar esos márgenes abusivos de las empresas. ¿Hay algo de verdad detrás de esta teoría? ¿Son las empresas responsables de la alta inflación europea y por tanto la española? ¿Están aumentando su poder gracias a esto? Y lo más importante, ¿por qué están creciendo más los beneficios que los salarios? Pero hay que responderlas a todas para saber si realmente está justificado poner más impuestos a las empresas por aprovecharse de esta situación. Pero si quieres protegerte de la inflación, podrás hacerlo de la mano de Bison Trade. Bison Trade es un broker español de Miralta Bank con más de 40 años de experiencia. Y antes de seguir, responsabilidad. Si estáis interesados en esto, es porque sabéis lo que hacéis y tenéis unos ahorros que queréis poner a trabajar. Bison Trade te permite operar con la mayoría de activos financieros, ya sean acciones, ETFs o renta fija, a excepción de las criptomonedas, producto en el que no permiten invertir. Cumple con todos los estándares de calidad y seguridad que debe cumplir un broker regulado. Bison Trade está operado por Miralta Bank, una entidad de crédito regulada y sujeta al Banco Central Europeo, el Banco de España, la CNMV, y está adscrita al Fondo de Garantía de Depósitos con la cobertura establecida de hasta 100.000 euros. Y lo más importante, ofrece tarifas muy competitivas y atención al cliente en español. Si te interesa, puedes abrir tu cuenta siguiendo el enlace que tienes en la descripción. Gracias a Bison Trade por patrocinar este vídeo. Y ahora sí, no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. Lo primero que hay que analizar es la base teórica sobre la que se sustenta esta creencia. El argumento consiste en que la subida de los costes obliga a las empresas a subir los precios para así no incurrir en pérdidas. Pero las empresas se aprovechan de esta coyuntura para subir los precios más que los costes para así sacarse unos beneficios extra. Estaríamos hablando de una inflación causada por la avaricia de los empresarios. Y aunque parezca un poco absurdo a primera vista, existen teóricos que defienden esta teoría y tiene bastante más sentido del que puede parecer a primera vista. Isabel Weber es una férrea defensora de esta tesis. Decía que la inflación es un subproducto de la disputa entre empresarios y asalariados para conseguir mayores cuotas del PIB. El PIB representa todos los bienes y servicios finales producidos en el país y existen varias formas de calcularlo. La más común es desde el gasto. Se mira cuánto se ha gastado en una economía y nos dice cuánto ha producido. La lógica es que si gastamos para comprar algo, significa que ese algo se ha producido. Pero hay formas alternativas para calcular el PIB que nos darán exactamente el mismo resultado. Y una de esas formas es hacerlo desde las rentas, donde tenemos las rentas de los asalariados, el excedente bruto de explotación y los impuestos indirectos netos de subvenciones. Este último vamos a hacer como si no existiera. Lo que nos importa son los primeros dos elementos. La idea es que según estos teóricos, los asalariados y los empresarios están en una especie de lucha para ver quién se queda con la mayor parte del PIB, y la inflación es consecuencia de ese enfrentamiento. Los empresarios quieren subir precios y pagar los menores costes posible, es decir, quieren pagar menos salarios, subiendo los beneficios y haciendo crecer así su participación sobre el PIB. Mientras tanto, los asalariados quieren lo contrario, quieren precios más bajos y salarios más elevados. Y es una balanza, dependiendo hacia dónde se incline, habrá inflación en el caso de que los empresarios salgan ganando o deflación en el caso en el que los trabajadores salgan ganando. Visto así, la teoría no parece
demasiado descabellada. Es más, muchos la refuerzan con los siguientes datos que salieron recientemente. Hace no mucho se hizo viral un tuit del FMI diciendo que el aumento de las ganancias corporativas fue el mayor contribuyente a la inflación en los últimos años en Europa. Como es evidente, muchos se hicieron eco de esta noticia, ya que una institución como el FMI estaba avalando esa teoría. A esto se le puede sumar unas declaraciones hechas por la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, este verano, en las cuales supuestamente reconocía que la inflación estaba siendo causada por el incremento de los beneficios empresariales. Con esto de aquí, el argumento coge aún más peso. Dos instituciones como el FMI y el Banco Central Europeo estaban reforzando esta teoría. Por tanto, puede estar hasta cierto punto justificado poner más impuestos a estas empresas para que no se aprovechen de esta coyuntura y de paso frenar la inflación. Pero, ¿realmente tienen razón? El debate acerca de las causas de la inflación es uno de los más antiguos dentro de la economía, y esta tesis de que la inflación es causada por el incremento de los beneficios empresariales ya la criticaron muchos economistas años atrás. Uno de ellos seguramente os sonará a muchos: John Maynard Keynes. Keynes argumentaba que esto era una mala interpretación del fenómeno. La interpretación correcta, según él, es justo la contraria. La subida de precios es la que está generando un aumento de los beneficios. Parece un poco lioso a primera vista. Lo sé, el argumento anterior lo que decía era que los empresarios, debido a su avaricia, subían los precios que hacían subir sus beneficios. Keynes lo que dice es que esa subida de costes lleva a una subida de precios y como consecuencia suben los beneficios. Y suben debido a un desajuste. ¿Y cuál es ese desajuste? Los empresarios ven cómo los costes de las cosas que utilizan para producir se incrementan, y como estos costes están subiendo, tienen que subir los precios para así no incurrir en pérdidas. Pero las materias primas que utiliza para producir no son los únicos costes a los que se ve sometido el empresario. Uno de esos costes son los salarios de los trabajadores. En la época de Keynes ocurría lo que él llamó la ilusión monetaria. Y es que los trabajadores no tenían en cuenta la inflación a la hora de valorar sus salarios, cuando esta era relativamente pequeña. Pero hoy en día existen mecanismos que hacen que los salarios de los trabajadores se vean ajustados a la inflación. ¿Cuál es el problema? Que no es un ajuste que se haga de un día para otro. Normalmente esto se renueva cada año. Dependiendo del país donde estés, deberá transcurrir un tiempo hasta que tu salario se ajuste a la inflación, para que de esta forma el trabajador no pierda poder adquisitivo. Pero las empresas pueden adaptarse más rápido a estos cambios y asume que todos los costes van a subir en el próximo año, trasladándolo a los precios, haciendo que esa subida de beneficios que observamos no es debido a la avaricia, sino que es debido al rezago que hay entre el ajuste de salarios. Es decir, sube la inflación. La empresa ya asume que van a subir todos los costes, incluidos los salarios, pero los salarios tardan más en subir, generando ese incremento de los beneficios. Y al igual que antes, ¿podemos reforzar esta teoría con evidencia empírica? Y la respuesta es que sí, y lo podemos hacer con el propio informe del FMI que hemos mencionado hace unos minutos. En ese informe que hemos citado, lo que dice realmente es que los precios de los bienes se mueven más rápido que los salarios, y por eso las empresas pueden adaptarse más rápido que los trabajadores a esta subida de precios. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que lo han expresado de una forma que da pie a malinterpretar el informe. Os cito textualmente algunas partes de este. En otras palabras, hasta ahora las empresas europeas han estado más protegidas que los trabajadores del impacto adverso de los costes. Las ganancias ajustadas a la inflación estuvieron aproximadamente un 1% por encima de su nivel previo a la pandemia en el primer trimestre de este año. Mientras tanto, la remuneración de los empleados, también ajustado, estuvo aproximadamente un 2% por debajo de la tendencia. Esto no es lo mismo que decir que la rentabilidad ha aumentado, como se analiza en nuestro artículo. Y todo ello para concluir lo siguiente. Este retraso en el aumento de los salarios tiene sentido. Los salarios tardan más que los precios en reaccionar ante los shocks. Esto se debe en parte a que las negociaciones salariales se llevan a cabo con poca frecuencia. Poco después de ver caer sus salarios alrededor del 5% en términos reales en 2022,
2022, los trabajadores ahora están presionando para lograr aumentos salariales. El informe del FMI dice exactamente esto, que los salarios tardan más que los precios en ajustarse, y que esto no es debido a la avaricia de los empresarios, que no dice en ninguna parte del informe esto, sino que simplemente es un desajuste. Y sobre las declaraciones de Christine Lagarde, más de lo mismo, es una malinterpretación de estas. Os cito textualmente lo que dijo: la contribución de los beneficios a la inflación, que había desaparecido poco por una razón muy sencilla, que tiene que ver con el hecho de que no tenemos tantos y tan buenos datos sobre los beneficios como los que tenemos sobre los salarios. No está reconociendo que los beneficios están subiendo la inflación. Está diciendo que no lo pueden saber ya que no tienen suficientes datos. Es más, los últimos informes del Banco Central Europeo han estado culpando a los shocks de oferta, es decir, los cuellos de botella y los precios de la energía, como los culpables de la alta inflación de la zona euro. Y podemos seguir reforzando esta teoría, ya que esta idea de que la inflación es causada por los beneficios ha sido debatida durante bastante tiempo. Hay otros estudios que tratan de comprender esta relación. Un estudio de American Economic Association trató de ver si existe alguna relación entre el incremento de los beneficios y el de los precios. Y la conclusión fue que esa relación no es causal. Es decir, que a priori parece haber una relación entre las dos variables, ya que cuando sube la inflación suben los beneficios, pero al tratar de analizar si realmente los beneficios son los que están causando esa subida de inflación, descubren que no hay una relación causal. Relacionado con esto, hay un argumento que dice que esto ocurre cuando las empresas tienen demasiado poder de mercado. Es decir, ese aumento de precios que supuestamente hacen las empresas demuestran que han ganado mucho poder para poder hacerlo. Por ejemplo, después de la pandemia, al haber destrucción de empresas, las que quedan ven como la competencia se ha reducido y tienen barra libre para subir los precios. Esto se mira viendo la rentabilidad de una empresa. Cuando esta aumenta, quiere decir que la empresa está ganando autoridad dentro del mercado. Y si se mantiene durante mucho tiempo, quiere decir que esta empresa tiene una posición dominante en el mercado. Si tienes una elevada rentabilidad o un elevado margen de beneficios, solo es cuestión de tiempo de que otras empresas vean que ahí hay un pastel que se puede repartir y entrarán a competir en ese mercado reduciendo ese pastel. Esto se demostró como falso en un estudio hecho por Colonna. Y volvemos a la misma interpretación. Como los precios de los bienes intermedios han crecido más que los precios de la mano de obra, es decir, de los salarios, hace aumentar la rentabilidad que tienen las empresas. Pero esto no obedece a un incremento en el poder del mercado, sino que simplemente a un desajuste de los tiempos, como hemos comentado ya tantas veces. Hay una larga lista de estudios que arrojan los mismos resultados que os dejamos en la descripción. No vamos a citarlos todos en este vídeo porque se nos hace demasiado largo, pero en resumen, esta teoría de que los beneficios empresariales contribuyen a subir la inflación tiene muy poco sustento. Ha sido ya ampliamente debatida en la academia y refutada. Así que no, tiene muy poco sustento la teoría. No se puede asegurar que las empresas estén generando un incremento de la inflación y justificar de esta forma las subidas impositivas, al menos por este motivo. Otra cosa es que tengas motivaciones ideológicas que consideres que a las empresas hay que ponerle más impuestos, pero eso es otro tema. Lo que no es justificado es subirle los impuestos a las empresas porque supuestamente estén provocando mayor inflación. El argumento es una malinterpretación de la realidad y tampoco hay evidencia empírica que la sustente. La inflación puede ser causada a grosso modo por dos vías, oferta o demanda. En Estados Unidos ya se ha demostrado que venía por una sobreestimulación del gasto público y las acciones de la Reserva Federal ya están corrigiendo esta tendencia. Mientras tanto, en Europa hay un poco de debate que ya trataremos en otro vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, dejadnos en los comentarios qué os ha parecido, gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.